Ahora cabalgaba sin destino, dejando que su caballo eligiera el camino. 3 días cruzando el desierto de Arizona, 3 noches durmiendo bajo estrellas que ya no le decían nada. El sol había quemado su piel, pero no tanto como la culpa quemaba su conciencia. Y antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal. Déjanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Eso nos hace muy felices y nos ayuda a seguir trayéndote historias como esta. La tarde caía rápido, pintando el cielo de sangre. Clay divisó un pequeño oasis entre las rocas y decidió acampar. Su caballo bebió agua con desesperación mientras él preparaba la fogata. El fuego crepitó, las sombras bailaron, y Clay se quedó mirando las llamas como si en ellas pudiera encontrar respuestas. Pero el desierto nunca da respuestas, solo silencio. Masticaba un pedazo de carne seca cuando algo cambió en el aire. Un presentimiento, una advertencia silenciosa que su instinto de cazador captó de inmediato. No era el viento, no era un animal, era algo más. Lentamente, sin hacer ruido, Clay llevó su mano a la pistola que descansaba en su cinturón. Sus ojos escanearon la oscuridad más allá del círculo de luz de la fogata. Nada, solo sombras y rocas. Entonces la vio. Una figura tambaleante emergió de la oscuridad como un fantasma del desierto. Delgada, cubierta de polvo, con el cabello negro cayendo sobre su rostro, una mujer, pero no cualquier mujer. Por la forma de sus ropas, por los símbolos bordados en su túnica rasgada, Clay supo de inmediato. Era Apache. Ella se detuvo al borde de la luz, respirando con dificultad. Su hombro izquierdo sangraba, manchando su ropa de un rojo oscuro. Sus ojos, negros como la noche, se clavaron en los de Clay con una mezcla de miedo y desesperación. Clay no movió su mano de la pistola. Había oído historias. Los apaches no perdonaban, no olvidaban, y una mujer apache sola en el desierto solo podía significar problemas. Pero entonces ella habló. Su voz era ronca, rota por la sed, pero había algo en ella que atravesó las defensas de Clay como una flecha. Agua, susurró en un español entrecortado. Por favor, agua. Clay se quedó inmóvil. Cada instinto le gritaba que la dejara marchar, que no se involucrara, que una mujer apache cerca de su campamento era una sentencia de muerte. Pero había algo en sus ojos, algo que él reconocía, porque lo había visto en su propio reflejo durante años. Soledad, desesperación, el peso de estar completamente solo en un mundo que no perdona. Soltó lentamente la pistola y señaló su cantimplora junto al fuego. La mujer dudó, como si esperara una trampa, pero finalmente se acercó tambaleándose, cayó de rodillas frente a la fogata y agarró la cantimplora con manos temblorosas. Bebió con avidez, el agua corriendo por las comisuras de sus labios, mezclándose con el polvo de su rostro. Clay la observó en silencio. Cuando terminó de beber, ella levantó la mirada hacia él. Por primera vez, Clay pudo verla realmente. No era solo hermosa. Había fuego en ella, fuerza. Había sobrevivido a algo terrible y aún seguía de pie. Gracias, murmuró ella, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Clay asintió sin decir nada. No sabía qué decir. Llevaba tanto tiempo sin hablar con nadie que las palabras se le habían olvidado. Ella se sentó del otro lado de la fogata, manteniendo la distancia. Su herida seguía sangrando, pero no se quejaba. Solo lo miraba con esos ojos que parecían leer cada secreto que Clay guardaba. Pasaron minutos. Solo el crepitar del fuego rompía el silencio. Clay sacó un pedazo de pan duro y se lo ofreció sin palabras. Ella lo tomó, dudando de nuevo, y comenzó a comer lentamente. ¿Tienes nombre?, preguntó Clay finalmente, su voz sonando extraña incluso para él mismo. La mujer terminó de masticar antes de responder. Atzila. Clay, respondió él, señalándose a sí mismo. Ella repitió su nombre en voz baja, como probando el sonido. Clay. Otro silencio. Pero este era diferente.
No era incómodo, era expectante, como si el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaría después. Atsila se recostó contra una roca, cerrando los ojos por un momento. Clay notó cómo su respiración se hacía más lenta, más profunda. Estaba exhausta, herida, vulnerable. Pero justo cuando él pensaba que se había quedado dormida, ella abrió los ojos de nuevo y lo miró. Realmente lo miró. No como se mira a un extraño, no como se mira a un enemigo, sino como se mira a alguien que, por primera vez en mucho tiempo, te hace sentir vista. Atsila se inclinó ligeramente hacia adelante, la luz del fuego danzando en su rostro. Y entonces, con una voz apenas audible, como un secreto compartido solo entre ellos dos y el desierto, susurró: «Esta noche, solo te quiero a ti». Clay sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho. Su respiración se detuvo. Su corazón latió una vez, fuerte, doloroso. ¿Qué significaba eso? ¿Protección? ¿Compañía? ¿Algo más? No lo sabía. Pero por primera vez en años, Clay sintió algo más que vacío. Sintió curiosidad. Sintió esperanza. Clay no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Atsila resonaban en su mente como un eco interminable. Solo te quiero a ti. Había algo en la forma en que lo dijo, algo en su mirada, que le erizaba la piel. Se quedó despierto, alimentando el fuego, vigilando la oscuridad, vigilándola a ella. Atsila dormía inquieta, su cuerpo temblando ocasionalmente, su rostro contrayéndose de dolor. La herida en su hombro había dejado de sangrar, pero Clay sabía que necesitaba ser limpiada, o la infección la mataría en días. Cuando los primeros rayos del sol tocaron el horizonte, Clay se levantó para revisar sus provisiones. Tenía algo de whisky que podría servir para desinfectar, vendas limpias, y su cuchillo suficiente para ayudarla. Pero cuando se giró hacia donde ella había dormido, la manta estaba vacía. ¡Maldición!, gruñó Clay, poniéndose de pie de un salto. Buscó con la mirada alrededor del campamento. Nada. Había desaparecido como un espíritu del desierto. Por un momento, se preguntó si la noche anterior había sido real o solo una alucinación causada por la soledad. Pero entonces vio las huellas pequeñas, descalzas, dirigiéndose hacia el este, hacia las formaciones rocosas. Clay no sabía por qué lo hizo. Debería haber ensillado su caballo y seguido su camino. Pero algo en su interior, algo que había estado dormido durante años, lo empujó a seguirla. Las huellas lo llevaron a través de rocas y arena, subiendo por una colina pedregosa. El sol ya calentaba con fuerza, y Clay sintió el sudor corriendo por su espalda. Finalmente, después de 20 minutos de rastreo, la encontró. Había una pequeña cueva escondida entre las rocas, apenas visible desde el camino. Clay se acercó en silencio, su mano instintivamente sobre la pistola. Se asomó con cuidado. Atsila estaba allí, sentada en el suelo de la cueva, tratando torpemente de limpiarse la herida con agua de una pequeña cantimplora que Clay no había notado que llevaba. Su túnica estaba bajada hasta la cintura, revelando su hombro desnudo y la fea herida que lo atravesaba. Ella gimió de dolor al tocar la herida, y Clay sintió algo apretarse en su pecho. «Estás haciéndolo mal», dijo finalmente, su voz resonando en la cueva. Atsila giró bruscamente, sus ojos abriéndose con sorpresa y algo de miedo. Instintivamente cubrió su pecho con la túnica, su cuerpo tensándose como el de un animal acorralado. «Tranquila», dijo Clay, levantando ambas manos. «No voy a hacerte daño». Ella no dijo nada, solo lo miraba con esos ojos negros e insondables. Clay dio un paso hacia adelante, lentamente, como si se acercara a un caballo salvaje. «Esa herida se va a infectar. Déjame ayudarte». «¿Por qué?», preguntó ella bruscamente, su acento haciendo que la palabra sonara más como un desafío que como una pregunta. Clay se detuvo.
Era una buena pregunta. ¿Por qué? No la conocía. Era apache. Probablemente tenía una tribu entera buscándola. Ayudarla solo traería problemas. No lo sé, admitió finalmente. Pero vine hasta aquí, así que déjame terminar lo que empecé. Atzila lo estudió durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió y soltó la túnica, exponiendo de nuevo su hombro herido. Clay se acercó, sacando su cantimplora, el whisky y las vendas. Se arrodilló frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Esto va a doler, advirtió. Ella no respondió, solo apretó la mandíbula. Clay vertió el whisky sobre la herida. Atzila siseó entre dientes, su cuerpo temblando, pero no gritó. No se apartó. Solo cerró los ojos y respiró profundamente. «Eres fuerte», murmuró Clay mientras limpiaba la herida con cuidado. Sus manos, acostumbradas a empuñar armas y matar, ahora temblaban ligeramente mientras tocaba su piel. «Tengo que serlo», respondió ella con voz tensa. «Nadie más lo será por mí». Clay comenzó a vendar la herida, sus dedos rozando su piel más de lo necesario, aunque él trataba de evitarlo. «¿Por qué huiste?» Silencio. Clay pensó que no respondería, pero entonces ella habló. Su voz apenas un susurro. «Mi padre, el jefe de mi tribu, quería casarme con un hombre que yo no elegí. Un hombre que me veía como un trofeo, como algo que poseer». Las manos de Clay se detuvieron por un momento. «¿Y qué hiciste?» Le dije que no. Una risa amarga escapó de sus labios. Le dije que mi corazón no obedece órdenes, que yo elijo mi propio camino. ¿Y él? Me marcó como traidora, el hombre al que rechacé. Me hirió cuando intenté escapar. Quería matarme, pero fallé en morir. Su voz se volvió más fuerte, más desafiante, y seguiré fallando, porque no voy a regresar. ¡Nunca! Clay terminó de atar la venda y se sentó sobre sus talones, mirándola. Había algo en su historia que resonaba con él. Esa necesidad de escapar, esa negativa a hacer lo que otros esperaban. «Mi corazón no obedece a nadie, excepto a sí mismo», murmuró Atzila, repitiendo sus propias palabras como un mantra. Clay sintió algo moverse en su interior. Respeto, admiración y algo más que no podía nombrar. «Entonces somos iguales», dijo finalmente. «Yo también fui, de lo que era, de lo que otros querían que fuera». Atzila abrió los ojos y lo miró. Realmente lo miró, y por primera vez desde que se conocieron, una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Tal vez por eso el desierto nos juntó, Clay». Él no respondió. No sabía qué decir. Pero cuando sus miradas se encontraron en la penumbra de esa cueva, algo cambió entre ellos. Una comprensión silenciosa, un reconocimiento, dos almas rotas, huyendo del mismo dolor. Y tal vez, solo tal vez, encontrando algo en el otro que habían perdido hacía mucho tiempo. La esperanza de no estar completamente solos. Pasaron 2 días juntos en el desierto. 2 días en los que Clay descubrió que el silencio podía ser una conversación, que una mirada podía decir más que 1000 palabras, y que la presencia de alguien podía llenar un vacío que él creía permanente. Atzila se recuperaba rápido. Su herida sanaba bien, y cada mañana parecía más fuerte, más viva. Clay la observaba mientras preparaba el desayuno, mientras buscaba agua, mientras simplemente existía. Había una gracia en sus movimientos que lo hipnotizaba. «Hoy cazaremos», anunció Atzila la tercera mañana, su voz clara y decidida. Clay levantó una ceja. «¿Cazaremos?» «Sí, juntos». Lo miró con un destello de desafío en los ojos. «¿O acaso crees que una mujer no puede cazar?» Clay sonrió. Era la primera vez que sonreía en meses. «No dije eso». «Entonces ven». Cabalgaron hacia el norte, donde las rocas daban paso a un pequeño valle con vegetación escasa.
Atzila desmontó con agilidad y comenzó a rastrear Clay. La siguió, impresionado por cómo leía las señales del desierto, como si fueran palabras escritas en un libro. Allí, señaló ella hacia unas huellas frescas. Venado, joven. Pasó hace una hora. Trabajaron en silencio, moviéndose como una sola sombra. Cuando finalmente encontraron al venado bebiendo en un pequeño arroyo, fue Atzila quien disparó la flecha limpio. Preciso. Mortal. Clay la miró con nuevo respeto. ¿Dónde aprendiste? Mi madre, respondió ella mientras se acercaba al animal caído. Ella decía que una mujer apache debe ser igual de fuerte que un hombre. Más fuerte, incluso, porque tenemos más que demostrar. Esa noche, mientras asaban la carne sobre el fuego, Atzila le habló de su infancia, de cómo su madre le enseñó a rastrear, a cazar, a sobrevivir, de cómo su padre, el jefe, nunca estuvo de acuerdo pero no pudo detenerla. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, dijo Atzila, mirando las llamas. Desde entonces todo cambió. Mi padre quería controlarme, hacerme como las otras mujeres, silenciosa, obediente. Escupió la última palabra como si fuera veneno. Pero tú no eres así, observó Clay. No. Ella lo miró directamente. Y nunca lo seré. Clay sintió algo caliente expandirse en su pecho. Admiración, atracción, algo más profundo que no tenía nombre. Después de comer, Atzila se puso de pie repentinamente. ¿Conoces los bailes de mi pueblo? Clay negó con la cabeza. Te mostraré uno. Es el baile de la libertad. Lo bailamos cuando queremos recordar quiénes somos realmente. Se alejó unos pasos del campamento y comenzó a moverse bajo las estrellas, sus pies descalzos, levantando pequeñas nubes de polvo. No había música, solo el susurro del viento nocturno y el canto lejano de los coyotes. Pero no lo necesitaba. Sus movimientos eran fluidos, hipnóticos. Sus brazos se extendían como alas. Su cuerpo giraba como el humo. Clay no podía apartar los ojos de ella. Era como ver el desierto mismo cobrar vida, salvaje e indomable. Cuando terminó, estaba sin aliento, una fina capa de sudor brillando en su frente. Se sentó frente a Clay, sus ojos brillando con la luz del fuego. ¿Sabes lo que significa tener miedo de sentir?, preguntó ella de repente. Clay tragó saliva. ¿Qué? Miedo de sentir, de dejar que alguien entre, de confiar. Se inclinó hacia adelante. Toda mi vida huí de mi tribu porque no quería ser controlada, pero también huí de sentir, porque sentir duele, amar duele, confiar duele. Clay no sabía qué decir. Cada palabra de ella resonaba en su propia alma como un eco de sus propios miedos. Yo también tengo miedo, admitió finalmente. He estado solo tanto tiempo que ya no sé cómo estar con alguien, cómo dejar que alguien me vea realmente. Atzila se acercó más, hasta que sus rodillas casi se tocaban. Pero aquí estamos. Yo te veo, Clay, y tú me ves a mí. El corazón de Clay latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. Sí, susurró. Te veo. Entonces no tengamos miedo, solo por esta noche. Solo tú y yo bajo estas estrellas. Clay levantó su mano lentamente, dudando. La dejó suspendida en el aire entre ellos, una invitación silenciosa. Atzila miró su mano durante un largo momento. Luego, despacio, colocó la suya sobre ella. El contacto fue eléctrico, simple, pero cargado de significado. Se quedaron así, con las manos entrelazadas, mirándose a los ojos mientras el fuego crepitaba y el desierto respiraba a su alrededor. No necesitaban más, no necesitaban palabras, no necesitaban promesas. Solo ese momento, esa conexión, ese reconocimiento de dos almas que finalmente habían encontrado algo que no sabían que estaban buscando. ¿Sabes qué es lo más extraño?, murmuró Clay. ¿Qué?
que hace 3 días yo era un hombre muerto caminando, sin rumbo, sin propósito, y ahora se detuvo, buscando las palabras correctas. ¿Y ahora? Lo animó ella suavemente. Ahora quiero ver el amanecer. Quiero saber qué pasará mañana. Quiero... Se detuvo de nuevo, su voz quebrándose levemente. Quiero que estés en ese mañana. Los ojos de Atsila se llenaron de algo brillante. No lágrimas. Algo más profundo. Yo también, Clay. Yo también. Se quedaron despiertos hasta tarde esa noche, hablando de sueños que nunca se habían atrevido a soñar, de lugares que querían ver, de la vida que podría ser posible si tan solo fueran lo suficientemente valientes para tomarla. Cuando finalmente el sueño los venció, se recostaron uno al lado del otro, sin tocarse más allá de sus manos aún entrelazadas. Pero era suficiente. Por primera vez en años, Clay durmió sin pesadillas. Y por primera vez desde que escapó, Atsila durmió sin miedo. El desierto los había unido. Y ahora, bajo su cielo infinito, algo nuevo estaba naciendo entre ellos. Algo frágil, algo hermoso, algo que ambos querían proteger, sin importar el precio. El cuarto amanecer llegó diferente. Clay lo sintió antes de abrir los ojos. Algo en el aire había cambiado. Una tensión, un presagio. Atsila ya estaba despierta, sentada junto a las brasas moribundas del fuego, mirando hacia el horizonte con el cuerpo rígido. Clay se incorporó rápidamente. ¿Qué pasa? Alguien viene, susurró ella sin apartar la mirada. Lo siento en el viento. Clay no cuestionó su instinto. Había aprendido a confiar en ella. Se puso de pie, revisó su pistola y escaneó el terreno. Al principio no vio nada, solo el desierto extendiéndose infinitamente. Pero entonces, en la distancia, una nube de polvo se elevaba contra el cielo de la mañana. «Jinetes», murmuró Clay. 3, tal vez 4. Atsila se puso de pie lentamente, su mano buscando instintivamente el cuchillo que llevaba en el cinturón. «Es mi tribu. Han venido por mí». «¿Cómo lo sabes?» «Porque siempre supe que vendrían». Su voz era tranquila, pero Clay podía ver el miedo oculto en sus ojos. El hombre que rechacé, Takoda, no acepta la negativa, nunca lo hace. Clay sintió una ola de furia atravesarlo. «Entonces se irá sin ti. No te llevaré de vuelta». Ella lo miró, sorprendida. «Clay, no entiendes. Él es el mejor guerrero de mi tribu. Si te enfrentas a él, no me importa». Clay dio un paso hacia ella. «Dijiste que elegías tu propio camino. Pues yo también elijo el mío. Y no voy a dejarte ir». Los jinetes se acercaban rápidamente. Pronto Clay pudo distinguirlos. 4 guerreros apaches, sus rostros pintados para la guerra, sus arcos y lanzas brillando bajo el sol. Uno de ellos cabalgaba adelante, más grande y fuerte que los demás. Incluso desde la distancia, Clay podía sentir su presencia dominante. «Takoda». Los guerreros se detuvieron a 20 metros del campamento. Takoda desmontó lentamente, sus ojos fijos en Atsila, con una intensidad que hizo que Clay apretara el mango de su pistola. «Atsila», dijo Takoda en apache, su voz profunda y autoritaria. «Es hora de regresar». «No voy a regresar», respondió ella en español, claramente para que Clay entendiera. Su voz era firme, sin temblor. «Ya te lo dije. No soy tuya. Nunca lo fui». Takoda dio un paso hacia adelante, ignorando completamente a Clay, como si no existiera. «Tu padre te perdona. La tribu te perdona. Pero debes volver ahora». «No». El guerrero finalmente miró a Clay, evaluándolo de arriba abajo con desprecio. ¿Este hombre blanco te ha llenado la cabeza de mentiras? ¿Te ha hecho olvidar quién eres? Nadie me ha hecho olvidar nada. Escupió Atsila, dando un paso adelante. Él me recuerda exactamente quién soy. Algo que tú nunca hiciste. La mandíbula de Takoda se tensó. Eres mía por derecho.
Tu padre lo prometió. Mi padre no puede prometer lo que no le pertenece. Yo me pertenezco a mí misma. Takoda desenvainó su cuchillo en un movimiento rápido. Clay inmediatamente sacó su pistola, apuntándola directamente al pecho del guerrero. Da un paso más y te mato, dijo Clay con voz helada. Los otros 3 guerreros tensaron sus arcos, apuntando a Clay. La situación estaba a segundos de explotar en violencia. Pero entonces Atsila hizo algo que ninguno esperaba. Dio un paso adelante, colocándose entre los 2 hombres, mirando directamente a Takoda. Si quieres llevarme, tendrás que matarme primero, porque nunca, nunca volveré contigo. Prefiero morir libre que vivir como tu prisionera. Takoda la miró con una mezcla de rabia y algo más. ¿Dolor? ¿Orgullo herido? Eres una traidora, gruñó. No solo a mí, a tu pueblo, a tu sangre. Soy leal a mi corazón, respondió ella con voz fuerte. Y mi corazón eligió la libertad. Eligió ser vista, ser valorada, ser respetada. Su voz se suavizó levemente. Algo que tú nunca me diste, Takoda. El guerrero guardó silencio durante un largo momento. Los otros 3 guerreros miraban nerviosos entre su líder y la pareja. Finalmente, Takoda habló, su voz cargada de amenaza. El jefe vendrá, tu padre vendrá, y no será tan misericordioso como yo. Escupió al suelo. Disfruta tu libertad mientras dure, Atsila, porque no durará mucho. Montó su caballo de un salto, seguido por los otros guerreros. Antes de partir, se giró una última vez. ¿Y tú, hombre blanco? Más te vale cuidarla bien, porque si algo le pasa, no habrá lugar en este desierto donde puedas esconderte de mí. Con eso, los 4 jinetes se alejaron al galope, dejando otra nube de polvo en su estela. Clay bajó su pistola solo cuando desaparecieron completamente del horizonte. Su corazón latía como un tambor de guerra. Se giró hacia Atsila. Ella estaba temblando, no de miedo, sino de adrenalina. Clay se acercó a ella, queriendo tocarla, reconfortarla, pero deteniéndose antes. Atsila. Ella se giró hacia él, y para su sorpresa, había lágrimas en sus ojos. Pero también había algo más, gratitud, alivio. Gracias, susurró. Gracias por quedarte, por no huir, por no dejarme enfrentar esto sola. Nunca, dijo Clay con voz ronca, nunca te dejaría sola. Esa noche, acamparon más lejos, en un cañón escondido que Atsila conocía. Ninguno habló mucho. Las palabras parecían insuficientes después de lo que había pasado. Se sentaron uno al lado del otro junto al fuego, sus hombros casi tocándose. Clay podía sentir el calor de su cuerpo, podía escuchar su respiración. Tu tribu vendrá, dijo él finalmente. Tu padre vendrá. ¿Qué haremos? Atsila miró las estrellas durante un largo momento antes de responder. No lo sé, pero sé que no importa lo que pase. No estoy sola. Por primera vez en mi vida, no estoy sola. Se giró hacia él, sus ojos brillando con la luz del fuego. Y eso lo cambia todo. Clay sintió algo romperse dentro de él. Todas las barreras que había construido durante años, todos los muros que había levantado alrededor de su corazón, se desmoronaron en ese instante. Yo tampoco estoy solo, admitió. Y tienes razón. Eso lo cambia todo. Se quedaron despiertos esa noche, hablando en susurros, compartiendo sus miedos más profundos y sus esperanzas más secretas. Y cuando finalmente el sueño los venció, Clay sintió la cabeza de Atsila apoyarse suavemente contra su hombro. No la movió, no se apartó, la dejó quedarse allí, sintiendo el peso de su confianza, el regalo de su presencia. Sabía que vendrían tormentas, sabía que enfrentarían peligros, pero por primera vez en su vida, Clay tenía algo por lo que valía la pena luchar, y no la dejaría ir sin pelear. Los siguientes 3 días fueron los más tensos de la vida de Clay. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido del desierto, un presagio.
Sabía que vendrían. Era solo cuestión de tiempo. Atsila también lo sabía. Pero en lugar de esconderse, se preparaba. Afilaba su cuchillo, practicaba con su arco, mantenía sus sentidos alerta. Clay la observaba con admiración creciente. No era una víctima esperando ser rescatada. Era una guerrera preparándose para su batalla. «Cuando lleguen», dijo ella una noche, «déjame hablar primero». Atsila. «No, Clay. Escúchame». Se giró hacia él, su rostro serio. «Esta es mi guerra, mi tribu, mi padre. Si hay alguna oportunidad de resolverlo sin sangre, debo ser yo quien lo intente». Clay apretó la mandíbula. Cada instinto le gritaba que la protegiera, que se interpusiera entre ella y cualquier peligro. Pero también entendía lo que le estaba pidiendo: respeto, confianza, la libertad de pelear sus propias batallas. «Está bien», dijo finalmente. «Pero si las cosas se ponen feas, entonces pelearemos juntos». Llegaron al amanecer del cuarto día. Clay los vio primero. Una línea de jinetes emergiendo del horizonte como espectros. Más que antes, muchos más. Contó al menos 15 guerreros, todos armados, todos pintados para la guerra. Y al frente, montando un caballo negro magnífico, cabalgaba un hombre mayor con un tocado de plumas. Su presencia era imponente, autoritaria. No necesitaba presentación. El jefe, el padre de Atsila. Atsila se puso de pie lentamente, su cuerpo tenso pero erguido. Clay se colocó a su lado, su mano cerca de la pistola pero sin sacarla todavía. Los guerreros se detuvieron a 30 metros. El jefe desmontó con movimientos medidos, dignos. Takoda estaba a su derecha, su rostro una máscara de furia contenida. El jefe habló en apache, su voz profunda retumbando en el silencio del amanecer. Atsila tradujo en voz baja para Clay. Dice que he traído vergüenza a la tribu, que he roto las tradiciones sagradas, que debo regresar y aceptar mi destino. El jefe continuó hablando, su tono volviéndose más duro. Dice que si regreso ahora, seré perdonada, que Takoda todavía me acepta como esposa, que puedo tener una vida de honor si solo obedezco. Clay sintió la rabia hirviendo en su interior, pero se mantuvo en silencio. Esta era su momento. Atsila dio un paso adelante y respondió en apache. Su voz era clara, sin miedo, resonando con una fuerza que hizo que varios guerreros intercambiaran miradas incómodas. Le digo que no soy su posesión, que no soy un caballo para ser intercambiado, que soy su hija, sí, pero también soy mi propia persona. El jefe rugió algo, su rostro enrojeciendo. Atsila no retrocedió. Me pregunta si este hombre blanco me ha hechizado, si me ha llenado de ideas venenosas. Atsila se giró ligeramente hacia Clay, sus ojos encontrando los de él por un momento. Luego volvió a mirar a su padre y habló, esta vez en español para que todos entendieran. Nadie me ha hechizado. Este hombre me ha mostrado algo que ustedes nunca me dieron. Respeto. Él me pregunta mi opinión. Me escucha cuando hablo. Me veo como una persona, no como una propiedad. Su voz se elevó, apasionada. Él no me quiere controlar. No me quiere cambiar. Me quiere libre. Y eso, padre, es algo que tú nunca entendiste. El silencio que siguió fue pesado, cargado. El jefe y su hija se miraron, dos voluntades chocando en el aire. Finalmente, el jefe habló de nuevo. Su voz era más baja ahora, casi dolida. Atsila tradujo. Dice que soy una tonta, que la libertad sin tribu es soledad, que este hombre blanco me abandonará, que moriré sola en el desierto. Clay no pudo contenerse más. Dio un paso adelante, colocándose junto a Atsila. Ella no morirá sola, dijo en un español áspero pero claro. No mientras yo respire, no mientras tenga fuerza en mis brazos. Ella eligió su camino, y yo elijo caminar a su lado. Los guerreros murmuraron entre ellos.
Takoda dio un paso amenazante hacia adelante, pero el jefe lo detuvo con un gesto. El viejo líder estudió a Clay durante un largo momento. Luego habló directamente a él en un español entrecortado. Tú, hombre blanco, ¿sabes lo que pides? ¿Sabes el precio? Sí, respondió Clay sin dudar. Ella es apache. Tú eres enemigo de mi pueblo. Si se va contigo, nunca podrá regresar. Será desterrada, sin familia, sin tribu. ¿Entiendes? Entiendo. ¿Y aún así la quieres? Clay miró a Atzila. Ella lo miraba con ojos brillantes, esperando, confiando. No la quiero por lo que es o de dónde viene, dijo Clay lentamente. La quiero porque me ve, porque confía en mí, porque es valiente y fuerte y libre. Sí, la quiero. Y haré todo lo que esté en mi poder para que nunca se arrepienta de elegirme. Un murmullo recorrió a los guerreros. El jefe permaneció en silencio, pensativo. Entonces, para sorpresa de todos, habló de nuevo. Esta vez su voz era diferente, menos autoritaria, casi curiosa. Si superas 3 pruebas, la dejaré ir. Sin persecución, sin venganza, serán libres. Atzila ahogó un grito. ¿Padre? El jefe la ignoró, manteniendo sus ojos en Clay. 3 pruebas para demostrar que eres digno de mi hija. ¿Aceptas? Clay no dudó. Acepto. Primera prueba. Doma el caballo salvaje que ninguno de mis guerreros ha podido montar. Segunda prueba. Trae caza suficiente para alimentar a toda mi tribu por 3 días. Tercera prueba. El jefe hizo una pausa, sus ojos brillando. La tercera te la diré cuando completes las primeras 2. Takoda protestó violentamente en apache, pero el jefe lo silenció con una mirada. ¿Aceptas, hombre blanco? Clay sintió el peso del momento. 3 pruebas. 3 oportunidades para fallar. 3 chances para perder a Atzila para siempre. Pero cuando la miró, cuando vio la esperanza naciendo en sus ojos, supo que no tenía opción. Acepto. El jefe asintió lentamente. Bien, tienes 5 días. Comenzamos mañana al amanecer. Se giró hacia su tribu. Acampamos aquí esta noche. Mientras los guerreros comenzaban a desmontar y preparar el campamento, el jefe miró a su hija una última vez. Espero, dijo en voz baja, que este hombre blanco sea todo lo que dices que es, hija, porque si falla, no habrá segunda oportunidad. Atzila levantó la barbilla. No fallará, lo sé. Esa noche, Clay y Atzila se sentaron apartados del campamento apache, observando las estrellas. 3 pruebas, murmuró Clay. ¿Qué tan difíciles serán? Muy difíciles, admitió Atzila. Mi padre no hace las cosas a medias. Clay asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Atzila tomó su mano, entrelazando sus dedos. Pero yo creo en ti, Clay. Creo en nosotros. Y en ese momento, con su mano en la de ella y el desierto testigo de su promesa silenciosa, Clay supo que haría lo imposible. Porque ella valía la pena. El amanecer llegó demasiado rápido. Clay apenas había dormido, su mente dando vueltas a las pruebas que enfrentaría. Pero cuando abrió los ojos y vio a Atzila mirándolo con esa confianza inquebrantable, supo que no podía fallar. La primera prueba comenzó al mediodía. Los guerreros formaron un círculo amplio en un valle rocoso. En el centro, atado con cuerdas gruesas, había un semental negro magnífico. Sus ojos eran salvajes, su cuerpo temblaba de furia contenida. Incluso desde la distancia, Clay podía ver las cicatrices en los brazos de los guerreros que habían intentado domarlo. Nadie ha logrado montarlo más de 3 segundos, murmuró Atzila a su lado. Lleva 2 años siendo imposible. El jefe señaló al caballo. Tienes una oportunidad. Si logras montarlo durante el tiempo que tarda el sol en moverse el ancho de mi mano en el cielo, pasas la prueba. Clay calculó mentalmente. Aproximadamente 10 minutos. Una eternidad sobre un animal salvaje.
Caminó hacia el semental lentamente. El animal resopló, sus cascos golpeando el suelo con advertencia. Clay no se acercó directamente. En lugar de eso, se sentó en el suelo a varios metros de distancia. Los guerreros murmuraron confundidos. Takoda rió con desprecio. ¿El cobarde tiene miedo? Clay lo ignoró. Mantuvo sus ojos en el caballo, respirando lentamente, proyectando calma. Había domado caballos antes, pero nunca así. Nunca con tanto en juego. Pasaron minutos. El sol subía. El caballo lo observaba, inquieto pero curioso. Lentamente, Clay comenzó a acercarse, pulgada a pulgada, sin movimientos bruscos, sin amenazas. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, extendió su mano. El semental retrocedió, pero Clay esperó. Paciencia, respeto. No soy tu enemigo, susurró Clay. Sé lo que es ser salvaje, sé lo que es que otros quieran romperte. Pero yo no quiero romperte. Solo quiero que confíes en mí. Solo por un momento. Como si el animal entendiera, dejó que Clay tocara su hocico. El contacto fue breve, pero suficiente. Clay sintió la tensión del caballo, su miedo, su fuerza. Eran iguales, de alguna manera. Dos criaturas tratando de sobrevivir en un mundo que quería domarlos. Con movimientos suaves, Clay cortó las cuerdas. El caballo podría haber huido. Debería haberlo hecho. Pero no lo hizo. Clay montó lentamente, preparándose para la tormenta. Y llegó. El semental explotó en furia. Saltó, giró, pateó. Clay se aferró con cada músculo de su cuerpo. Cada segundo era una batalla. Cada movimiento podría ser el último. Pero no soltó. No cedió. Porque Atzila estaba mirando, y él no la decepcionaría. Cuando el sol finalmente se movió el ancho de la mano del jefe, Clay todavía estaba sobre el caballo. Agotado, magullado, pero montado. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, uno de los guerreros comenzó a golpear su lanza contra el suelo. Otro se unió. Pronto, toda la tribu estaba haciendo el sonido del respeto. Incluso Takoda guardaba silencio, su rostro oscuro. El jefe asintió lentamente. Primera prueba superada. La segunda prueba fue más brutal. Clay tenía 2 días para traer suficiente caza para alimentar a toda la tribu. No era solo cazar, era sobrevivir el desierto, rastrear en territorio desconocido, traer los animales de vuelta antes de que se pudrieran bajo el sol implacable. Atzila quiso acompañarlo, pero el jefe lo prohibió. Esto lo hace solo. Clay partió al amanecer del segundo día. El desierto se extendía ante él, vasto e indiferente. Llevaba su rifle, agua, y la determinación de un hombre que había encontrado algo por lo que vivir. Cazó durante 2 días sin dormir. Un venado al amanecer, 3 conejos al mediodía, 2 jabalíes salvajes al atardecer. Cargó la carne sobre su caballo y sobre su propia espalda, sus músculos gritando, su cuerpo al límite, pero no se detuvo. Cuando regresó al campamento, apenas podía mantenerse en pie. Pero traía suficiente caza para alimentar a la tribu durante 3 días, tal como pidieron. El jefe examinó la carne, su expresión inescrutable. Finalmente asintió. Segunda prueba superada. Clay casi se derrumbó. Atzila corrió hacia él, sosteniéndolo. Ya casi termina, susurró. Solo una más. El jefe se acercó. Por primera vez, había algo parecido al respeto en sus ojos. La tercera prueba, dijo, es la más difícil. Clay levantó la cabeza, esperando. Debes separarte de mi hija durante 3 días, 3 noches, sin verla, sin hablarle. Cada uno decidirá en soledad si esto es lo que realmente quieren. Si después de 3 días, ambos siguen eligiéndose, serán libres. El corazón de Clay se hundió. De todas las pruebas, esta era la más cruel. No porque fuera física, sino porque atacaba lo único que importaba, la certeza, la conexión. Miró a Atzila.
Ella lo miraba con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿Aceptas?, preguntó el jefe. Clay tragó saliva. Acepto. Los 3 días que siguieron fueron los más largos de la vida de Clay. Lo mantuvieron en el extremo opuesto del campamento. Podía ver el área donde Atzila estaba, pero no podía acercarse. No podía hablarle. Solo esperar. Las dudas comenzaron a infiltrarse. ¿Y si ella cambiaba de opinión? ¿Y si su padre la convencía de quedarse? ¿Y si él no era suficiente? Pero cada vez que esas dudas surgían, recordaba su voz, su risa, la forma en que lo miraba como si fuera más que un pistolero, más que un hombre roto. Lo miraba como si fuera suficiente. El tercer día llegó finalmente. El jefe llamó a Clay y a Atzila al centro del campamento. Toda la tribu se reunió alrededor. 3 días han pasado, anunció el jefe. Ahora cada uno dirá su decisión. Se giró hacia su hija. Atzila, hija mía, ¿cuál es tu elección? Atzila se puso de pie. Miró a su padre con respeto, pero también con firmeza. Durante 3 días pensé en todo lo que me enseñaste, padre. El honor, la lealtad, la fuerza. Hizo una pausa. Pero también pensé en algo que nunca me enseñaste, la libertad de elegir mi propio corazón. Se giró hacia Clay. Este hombre me ve, me respeta, me valora. No por ser tu hija, no por ser apache, sino por ser yo. Y eso es lo que elijo. Lo elijo a él. Elijo ser libre. El jefe permaneció en silencio durante un largo momento. Luego se giró hacia Clay. ¿Y tú, hombre blanco, qué eliges? Clay dio un paso hacia adelante. Elijo a Atzila. Elijo respetarla cada día. Elijo verla siempre como lo que es. Fuerte, valiente, libre. Y prometo que cada decisión que tome en nuestra vida juntos será de ella también, porque no quiero poseerla. Quiero caminar a su lado. El jefe cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, había aceptación en ellos. Y quizás, solo quizás, un toque de orgullo. Entonces se acabó. Las 3 pruebas han sido superadas. Atzila, ya no eres de esta tribu. Eres libre. Atzila contuvo un sollozo. Gracias, padre. El viejo líder se acercó a su hija y colocó una mano sobre su cabeza. Que el espíritu del desierto te proteja, hija, y que encuentres la felicidad que buscas. Se giró hacia Clay. Cuídala bien, hombre blanco, o el desierto mismo te perseguirá. Clay asintió solemnemente. Lo haré, lo juro. 1 hora después, Clay y Atzila cabalgaban hacia el horizonte. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de oro y púrpura. Cuando llegaron a una colina que dominaba el valle, detuvieron sus caballos. Atzila miró hacia atrás una última vez, viendo el campamento de su tribu haciéndose más pequeño. Había tristeza en sus ojos, pero también paz. ¿Estás bien?, preguntó Clay suavemente. Ella se giró hacia él, y una sonrisa lenta iluminó su rostro. Sí, porque cada noche será nuestra hora. Para siempre. Clay sintió algo expandirse en su pecho. Felicidad, esperanza, futuro. Y cada decisión será tuya, prometió, recordando sus propias palabras. Atzila se acercó a él, sus caballos lado a lado. Nuestra, corrigió suavemente. Cada decisión será nuestra. Mientras el sol se hundía detrás de las montañas, Clay y Atzila cabalgaron hacia su nuevo amanecer. 2 almas que habían encontrado libertad. 2 corazones que habían elegido verse. 2 espíritus que finalmente, estaban en casa. El desierto había sido testigo de su historia, y ahora, bajo su cielo infinito, comenzaba su futuro. Juntos, libres, completos.